va a venir acá. Así que quisimos hacer una preparación y parte de los elementos de la preparación le pedimos a Monseñor que viniera a compartir parte de su camino con la Virgen, de su investigación, parte también de la presentación del libro. Así que una vez más, Alberto, gracias por acompañarnos. Agustín, vos fíjate que nos apague pues, estos aparatos de que... Gracias, buenas noches. Yo antes daba todo parado, ahora estoy sentado. No se puede imaginar la hora parado, ya no es parado. ¿Sale? Sí, sale. ¿Así? Sí. ¿Se oye? Bien. De paso, a una invitación, si Dios quiere, el 10 del 10, allá arriba, cumple 80 años. Y voy a celebrar aquí, a las 5, como lo gusta a mí, a las 7 vísperas y a las 7:30 la misa cantada. Los que quieran acompañarme bien, los que no, que recen por mí, con mis pecados. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Acá? Aquí, donde fui bautizado, al lado de esa pila. Esa pila fui bautizado, que estaba aquí. Ustedes saben, no entrar en la historia. La iglesia, este salón no existía, y había dos puertitas, como las al final, al lado del altar. Una era para el despacho, y la otra era el bautisterio. Después se hizo la sacristía para allá. No, perdón, la sacristía y el otro bautisterio. Después sacaron un pedacito de nave, la sacristía era nave, la nave hasta el final, las dos naves. Ahí hicieron la sacristía. La pobre pila vació. Después estuvo donde yo puse el Santísimo y estaba la pila, pero estaba para bautismos individuales, después ya llegué para allá. En fin, ahí donde fui bautizado, no fue el 10, el 28. Yo lo busqué, ese cumpleaños de mi mamá, se ve que esperaron para hacer el bautismo y hacer la fiesta juntos. Bien. Bueno, yo voy a hablar de la Virgen y después se tratar de este tiempo, hacer una mezcla de la historia de la Virgen, que importa, y con algo de mi historia con respecto a la Virgen, de mi historia en general, y con este libro que vendo con 200 pesos. En las librerías está aquí de 650 a 500, bastante bien. Bueno, eso sí, ¿verdad? Bueno, empecemos con la Virgen 233. De verdad, el libro tiene una segunda parte, que es la historia que yo ya había publicado hace años, por el 96. Uno cuando se da cuenta que sí que está viejo, publicó hace 20 años. No, 30 años. Bueno, pero vi que también alguna cosa le cambié y le enriquecí. Ahora estamos celebrando, y esto ha sido mucho que hablar de la lectura, pero subrayado, 200 años de la devoción con ese título. Porque no solo 200 años de la imagen como tal, sino el que se le empieza a llamar Virgen de los 33. Yendo para atrás, la imagen como tal es del siglo XVIII. Tiene, no sé si un siglo, pero unos 3/4 del siglo más, del siglo XVIII. Pensemos que toda nuestra historia es muy corta. Nosotros somos lo último, digamos, de un monte de la historia, ¿no? Esta era una tierra hasta el siglo XVII totalmente casi deshabitada. Nunca se sabe una cifra, si había 10.000 de todas esas tribus, que además eran nómadas, por eso es muy difícil además saber, porque iban desde allá de Santa Fe hasta el medio del Brasil, ¿no? Así que, y como ponían los mapas, tierra de ningún provecho. Eso era esto, porque no había población para trabajar, ni para hacer ciudades, no había oro, no había plata, y no había las producciones, bueno, que además que requiere mano de obra, tampoco la había, que le interesaba, en el mundo entonces, el azúcar, el algodón, así que tierra de ningún provecho. Yo acabo de estar en Salta, en la fiesta del Señor del Milagro, que yo recomiendo ir. Es algo extraordinario, porque no conozco otra. El pacto de Salta con el Señor, es así. Es como Israel con Dios. Son como 2 meses fiesta de Israel. En eso, alguna cosita está en mi página, búsquelo, puse 2 artículos ahí. Es única, yo no conozco, yo conozco. No es que haya mucha gente que la hay, es el pacto. Pero claro, la diócesis de Salta, como todo el norte argentino, de verdad, eso no es Río de la Plata.
termina siendo por la capital de Buenos Aires. Eso todo forma parte de una cierta unidad con Bolivia y Perú. Es más tropical, tenía más población, se podía fundar ciudades, y la evangelización es distinta, del siglo XVI. La diócesis de Salta es del siglo XVI, ¿sí? 300 años antes que nosotros llegamos a ser diócesis. Un poco para entender nuestra evolución, ¿no? Y el Señor del Milagro es un Cristo más alto que esto, que mandó el primer obispo cuando volvió a España, lo envió, es del siglo XVI, y tiene sus pactos, después su devoción, porque tiene los terremotos, el pacto como tal tiene más de 200 años. Así que mientras andaba por aquí Vega de cura en Canelones, estamos en la Guerra Grande, ellos ya celebraban y que todos los años renuevan el pacto de fidelidad con Cristo. Sí, pero nada más que para lo nuestro. Así que aquí todo estaba medio suelto. Empieza como tal, a pesar que ya hemos perdido la tierra, nuestra civilización empieza por las visiones guaraníticas, los 7 pueblos. Y eso yo lo pongo en la historia porque lo encontré. Arregla tú mandame todo. Bien. Lo encontré muy interesante. Un texto de Larrañaga. Larrañaga era montevideano, el puerto. Pero cuando escribe en 1830 y algo al Papa, cuando empieza y hace la historia, dice: todo empezó en nuestros indios, que le llama uruguarienses, claro, porque eran al oriente del Uruguay, para distinguirlo de nosotros, cuando no existía todavía llamaban uruguayos, éramos uruguarienses, y que dice, muy bien dice Larrañaga, que no se entregaron al soldado, sino al misionero, no a la espada, sino a la palabra, y lo hicieron libremente. Ese es el origen y es así, porque después está la historia. Los caciques iban a mirar cómo los padres jesuitas trataban a los indios que habían juntado, y entonces los trataban bien, les pedían que fueran, y eso lo dice esa parte, ¿no? Iban 2 padres jesuitas en medio de la selva llevados por los indios, ¿no? El que le quiera cortar la cabeza, la corta. Y bueno, nosotros estamos fundados sobre la sangre de San Roque González de Santa Cruz, ¿no? Y los mártires rioplatenses. Así que esa es nuestra fe. ¿Qué hizo posible eso? Las vacas. El siglo XVII, porque se tiraron los animales, se multiplicaron, y como había comida, además de evangelizar a los jesuitas, podían juntarlos, porque comían. Entonces, por eso empieza nuestra cultura allí en el norte. Eso sí, fíjese que nuestras ciudades fuera de Colonia son ya Soriano, más o menos, son del siglo XVII, XVIII. Montevideo, Maldonado, y todo. Así que ahí esta virgen es una obra guaranítica. Así que nos pone en primer lugar en relación con la raíz más nuestra. Y eso está probado porque al principio del siglo pasado la restauraron y fueron hasta la madera, y la madera es cedro paraguayo, cedro americano. Así que no se exportaba a Europa para que después tallaran allá. Así que si alguno va, y vale la pena hacerlo, alguna vez a los 7 pueblos, la ruina, porque los portugueses rompieron todo, pero en fin, quedan las ruinas de San Miguel, uno de los 7 pueblos, y ahí quedan bien, se ve lo que era la iglesia, etc. Explota ahí y bueno, y uno ve lo que tallaban los indios, ¿no? En la piedra, así que, con los modelos españoles. Así que es una imagen guaranítica de la mejor producción, de distintas calidades como todo, chiquita así, de 36 centímetros, o sea, más bien de uso familiar, digámoslo así, ¿no? No está hecha para una gran iglesia. Él empieza a navegar, no se sabe mucho cómo, sí se sabe que en 1779 un indio, Antonio Díaz, creo que era del otro lado, era de Santo Domingo de los Sorianos, que es la otra entrada, digamos, de evangelización, que probablemente con franciscanos, tiene una vuelta esa misión. Bueno, Montevideo, 1726, 30, lo que quieran, tenía una jurisdicción teórica desde el Cufré hasta las Cerdas de Ánimas y hasta el río Xí. O sea, los habitantes de Montevideo por ahí iban repartiendo las estancias y trataban de... Entonces hacen un cierto arco de fortines, y un fortín es en el Pintado, que está un poco al norte de Florida no existía. Y bueno, ahí este indio, Antonio Díaz, en 1779, está el documento, dona un terreno para la Virgen, para la pura y limpia Concepción de Luján. La Virgen de Luján
es una Virgen, es una Inmaculada Concepción. Nosotros la vemos ahora vestida con triángulo, pero como tal, la estatuita, que es una estatuita chiquita así y de terracota, la tienen puesta en plata porque si acaso se rompen. Y queda mal. Bueno, es una, bueno, era la pura y limpia concepción del río Luján, porque este era por el lugar, ¿no? Porque esa zona, toda la zona, digamos, hoy por hoy, Soriano, Colonia, bueno, formaba parte, digamos, culturalmente de los alrededores de Buenos Aires, por decir así. Los estancieros eran de ahí, bueno, y este indio era devoto de la Virgen de Luján, la Virgen de la Inmaculada de Luján, y, bueno, le donan la capilla a ella. Bueno, empieza ese fortín, digo, así como se va entrando en la tierra, ¿no? En los campos, etc. Después, con el cura, que no recuerdo el nombre, a ese lugar queda muy poca agua, y entonces piden tierras del Cabildo, y en 1809, si no me equivoco, se trasladan para fundar lo que es Florida, porque ahí había agua. Pero la parroquia era parroquia ya desde 1805, cuando pasó el obispo, el virrey ese, el mismo que consagró la matriz de Montevideo en 1804, los obispos de la visita, creó la parroquia de El Pintado. Y esa misma es la que se traslada como sede parroquial y con su patrona. Así que esta Virgen es fundadora de Florida. Florida era un caserío, ¿no? Sí, se había eliminado a la española por las calles, porque eran un centenar de habitantes, y la capilla puede ser que fuera como esto, ¿no? Por cierto, no de cemento armado, sino un rancho más o menos. Y bueno, y ahí está la Virgen. Y bueno, en el año 25, bueno, todo es bastante más fácil de explicar, porque ¿sabes? Empieza todo el intento de independencia del Imperio del Brasil, comenzando por el desembarco del 33 y todo lo que se desarrolla, y el centro político, etc., es Florida. Montevideo sigue ocupado por tropas imperiales, acá como es una ciudad amurallada, no es fácil de tomar, y por otra parte la provincia sola, se va alzando todos los pueblos, etc., pero para enfrentarse a los ejércitos regulares del Imperio de Brasil, de otro tamaño, además que tenían tropas incluso que iban guerreando en Europa, etc., va a requerir el apoyo de las otras provincias. No digan, no sé qué decir de la Argentina, porque Argentina no existía. Eso es lo que nosotros conocemos hoy. Argentina más o menos empieza a funcionar desde 1860 y pico en adelante. Como esto tampoco era Uruguay, estamos todos medio sueltos ahí, ¿no? O sea, se había caído la corona española, que le da unidad. Y bueno, y ahí en junio es el gobierno provisorio que se instala, con Manuel Callero, después es la Asamblea de la Florida, 25 de agosto, que la preside el padre Juan Francisco Larroba. Habrán visto un poquito lo que sigue en los diarios, un poco la protesta, que se equivocó la inteligencia artificial justamente para sacar a la sotana, el único cuadro pintado después, por cierto, porque una única vocación que todos sabemos, se equivocó para sacar a la sotana y ponerle una especie de librea, yo qué sé qué es eso. Bueno, que era párroco de Canelones, de Guadalupe, el nacimiento me parece que era de Montevideo. Bueno, no tenemos el documento de que todos fueron a rezarle a la Virgen. Lo que sí es lo que hacían, iban a la iglesia. Sí, por ejemplo, yo buscando, pero por otra cosa, al poquito tiempo, el 12 de octubre, la batalla de Sarandí, que es ahí lo que hoy llamamos a Grande, ¿no? Al lado de Florida, fue muy importante, porque empieza así a enfrentarse como tal al ejército brasileño. Bueno, y yo sí leía las comunicaciones de La Valleja, capitán general de la provincia, a los pueblos, que pedían concreto era de Maldonado, comunicándole la victoria. Y después las respuestas de los cabildos, cómo lo habían celebrado. ¿Cómo lo había celebrado Maldonado? ¿Qué habían hecho? Una misa, el Te Deum, y todo lo demás. Pero la de Maldonado fue divertido, porque como siempre tuvo que correrla como una tormenta, correrle el libre, dice ahí en La Valleja. Así que digo, lo lógico y lo normal que todos los acontecimientos pasaban. Pero lo interesante, esa imagencita, yo digo que de la Inmaculada Concepción, pues queda un poquito de ella, que es que
no fue que, como pasa a veces, que yo sé que los obispos, los sacerdotes, le buscamos una advocación para un poco mover a la gente, ¿no? Con todo respeto, así es la Virgen de la Fundación, fue un invento de Cardenal Barbieri, tratando de promover una Virgen propia, que no funcionó, y sí, no la imagen como tal, ¿verdad? La imagen pasó como en todas eran capillas con imágenes chicas, posiciones altares grandes, así pasó, bueno, en Florida, así pasó en Canelones, la imagen chica del Colegio de Guadalupe, del siglo XVIII, la trajo un indio del Cusco, claro, cuando hicieron la iglesia nueva y compraron el retablo, bueno, ahí pasó igual que en Florida. La gente aceptó, el cura párroco compraba una imagen grande de Guadalupe, de bulto, siempre que guardara la histórica, la que le habían rezado. Y en Florida pasó lo mismo, cuando a fines del siglo XIX hacen la iglesia que conocemos y ese altar de mármol inmenso de 1890, por ahí, bueno, ¿qué hacían? Bueno, le pusieron en una pared la chiquita porque era el histórico costado. Así que, bueno, yo la fundación lo mismo, sí, es una inmaculada vieja, que la encontraron, en fin, lo de la fundación es mucho. Y pues la fecha ni que hablar, le pusieron el 25 de agosto que no pega nada. Pero la Virgen de los 33 no fue así. No fue que en un momento dijeron los ricos, bueno, vamos a hacer patria y a meter la patria con la Virgen. No, fue la gente de Florida que le fue llamando la Virgencita de los 33, sintetizando en ello a los 33 y todos los demás, todas esas épocas, ¿no? Que hay testimonios del principio del siglo pasado, pero de gente mayor, o sea que llegamos a 1850, 1840, siempre la conocí como la Virgen de los 33. Así que fue el pueblo de Florida, ni siquiera fue un título, ya digo que de a poco ella, de la Virgen de los 33, es muy paciente. Y paciente con los uruguayos que somos lentos. Hay una canción de esa adquisición para Rubén le canta, que es de Fossati, que dice algo así: perdona el olvido de un país. Y así la Virgen dice, es aguantadora. Ahí va. Y bueno, y así va recorriendo su camino. A principio del siglo pasado, un poco ya con la construcción de la imagen de patria, le cambiaron los colores. Sí, tenían los colores que tenían casi todas en la época, que era rojo y azul. La de Cacupé creo que sigue teniendo los colores, porque también tiene un manto arriba, tampoco lo vemos bastante bien. Lo más común era el rojo y el manto azul oscuro. Y pusieron los colores de la patria. Y también la embellecieron, las estrellitas que tiene abajo, como tal, están esculpidas en la madera. La madera está tallada y tiene. Lo que nosotros vemos, en cambio, son unas estrellas de metal. Yo cuando estuve trabajando con ella, por los 20 y pico, y le hice restaurar, las hice a ella, y son de oro 18. Y todavía los cuernitos de la luna, yo no lo repita mucho con el chorro que la busco después, pero los cuernitos de la luna, la restauradora, brilla mucho. Y entonces, pues, esto justo así de gente fina como nosotros, que se vista mucho los bronces, entonces digo, brilla mucho, parece cromado. Yo lo voy a bañar en plata, me dijo ella, para que bajara un poco el brillo. Y yo, para mis adentros, pensé, si las estrellas las pusieron en oro, no es posible que la luna sea cromada, ¿no? Entonces la mandé a flechero y es oro blanco. Sí, claro. Y era evidente que la lógica tenía que ser así, ¿no? Así que, digo, vuestra corona, pero eso también, lo que nosotros vemos son generaciones que la fueron queriendo y haciendo. Tiene un lugar singular esta corona, porque dice que es muy grande, porque no es una corona de calzar en la cabeza, como un dosel, porque esta corona es la que le envía Oribe en 1857, y que fue el segundo de los 33, y tuvo todo eso, pero además hay bueno, él escribe, un Felipe Irureta que vive allí, la verdad, se de cosas, y una nuera, pues da testimonio, que además Oribe escribió cuando le pidió el tamaño de la cabecita para regalarle esta corona. Es maravilloso, estoy unas hojitas de filigrana, por eso es tan difícil de reproducir bien, hay que evocarla porque reproducirla bien, pero bueno. Y Oribe escribe que en este caso le mandaba la corona porque le había invocado un naufragio que había tenido con su familia y se había salvado, y que la había invocado en todas sus batallas.
Así que vuelvo a que no es un invento después, el de la Virgen de los 33. Bueno, ella se va haciendo su camino, trabajó mucho también cuando se crean las diócesis, ¿no? La diócesis de Melo, el Monseñor Paternai lleva la sede a Florida. La diócesis de Melo abarcaba Florida, Durazno, Tacuarembó, Rivera, 33 y Cerro Largo. Eran tres diócesis, ¿no? Pero todo abajo era Montevideo y Salto era de Colonia para arriba y Flores también era. En fin, entonces él lleva la sede y bueno, fue el que la hizo embellecer. Toda la pintura, etcétera, ¿no? Que es un gran relicario de la Virgen de Florida. Lo hizo Monseñor Paternai, también él hizo un lugar en el costado. Parece que hay una placa que dice poner Soler, esa de la 1990, porque la habían invocado. Uno los consideró, no, inventó la cosa solar, no inventó nada solar. Soler lo que hizo fue tomarlo, pues, lo que venía. Después hizo también, la llevó por toda esa diócesis a la original, en carreta, en parte. Pero estaba en una época, estaba en Melo la carreta con la que había entrado en Melo, la Virgen de los 33. Así que, en fin, promovió mucho. Y además hacía las predicaciones en la línea con el ferrocarril, de Rivera, Rafa. Así que él la promovió mucho en su diócesis. Hizo un congreso mariano, a Montevideo la trajeron, creo que para el congreso mariano, en 54 y otro momento. Y como las cosas van cambiando, ya digo, no había diócesis, hubo una diócesis, tres diócesis que de verdad funcionan, a pesar de que aunque se crean en 1898, funcionan después de la Constitución de 17, porque trancaban el nombramiento de obispos, así que no había. Después que quedó Soler solo con este diócesis y muere en 1908 y no hay ningún obispo residencial, queda administrador apostólico. Sigue residencial, se nombran los tres y después en la década del 50 empiezan a crear, también la población había aumentado y pues creían que iban a aumentar mucho más, cosa que no sucedió, y se crean las demás diócesis, o sea, 10 a las 9. Entonces también hay un movimiento, la mayoría de los que estamos acá, que son bastante grandes, algunos no con más jovencitos. Yo hasta mis 17 años, los patronos uruguayos eran San Felipe y Santiago, ¿no? Toda mi infancia, todo mi colegio y toda mi vida. Y bueno, ahí, claro, pero porque eran los patronos de Montevideo que pues se extendieron a la República. Con ese crecimiento de las diócesis, los obispos quieren dos cosas: quieren poner a la Virgen como patrona de la nación y que no sea la patrona de Montevideo. Y ahí eligen. Así que fíjense que en tiempos históricos es nada, hace 60 años. Para nosotros es mucho, la vida de un ser humano, pero en el año 61, Israel trabajó mucho con Monseñor Tona, entonces obispo de Florida, Sergio Paternai, pidió y obtuvo la coronación pontificia, y fue enorme. En la foto se hizo Carabir era presidente del Consejo Nacional de Gobierno, pero entonces Eduardo Víctor Aedo. Así que no se sabe si la corona se la puso en el momento mismo Barbieri o Aedo, porque estaba. El gobierno y también firmó y pidió al Papa, así que tuvo que ser el primer gobierno nacional nacionalista después de la. Y el 62 la gran patrona del Uruguay. Y ya digo, en tiempos históricos es nada. Yo entré al seminario en el año 62. Y no me acuerdo que haya nada pasado por haber nombrado patrona del Uruguay. Y además no había imagen de la Virgen de los 33 en el seminario de Toledo. Algunos dicen que constaba donde estaba el Cotolengo, ahí en instrucciones, que estaba el seminario, que en una capilla estaba. Cuando yo hice 7 años en Montevideo y ni había Virgen de los 33. Para ver también cómo va haciendo su camino, ¿no? Y bueno, estamos en esto, ¿no? Bueno, ahí la nombran patrona, pero también agarra un poco todo ese movimiento después del concilio, que las poblaciones estaban por otro lado y la devoción también por otro lado, y queda ahí. Y ahí voy a meter un poquito de mi historia. Yo en el año, ya digo, yo tenía mucha devoción a la Virgen, rezo un rosario desde que estoy en quinto de primario, lo tenía atado aquí en la presilla del pantalón corto, por cierto, ¿no? Así que me lo enredaba así para no perderlo. Pero en el año 33, supongo que algún día sabría que estaba ahí. Yo no tengo recuerdo. En el año 87, el Papa había sacado, Juan Pablo II había sacado la Redentoris Mater, la gran cita sobre la Virgen, apuntando siempre al jubileo del 2000, pero venía ante la Virgen, que se supone que tenía 15, 16 años, entonces ahí se jubiló.
Y en la Facultad de Teología no era, en el Instituto Teológico de Uruguay se hacía la semana de teología, de conferencias, y yo voy a visitar al padre Barriola y le digo, y me dice, yo agarré la Biblia 233, no quiero hacer eso, era un gran biblista, yo no quiero hacer eso, no es tema para mí, yo quiero hacer la virginidad en la Biblia, yo por hacer la pierna, amigo, yo lo agarro. Pero yo peleaba en la facultad, yo peleo siempre, de que no había que hacer fervorines, tenían que hacer realmente un trabajo con notas, un trabajo realmente académico que se podía publicar. Y yo me fui a la casita en la cual vivo, porque la compré en el 85, y una semana no me sabía nada. Yo qué me sabía, para arriba, y al final agarrando con parte de la encíclica, vi 3 caminos, y un poco después yo lo tengo en un artículo. Una, y el Papa habla mucho, muy de los polacos, además él estaba preparando el milenio de la conversión de Rusia, ese sentido de la historia sacra, de la historia de lo que se hace en los pueblos, donde tenemos menos, y de la geografía. Entonces agarré eso, ¿sí? La Biblia 33, en primer lugar, es una historia. O sea, es nuestra historia y simboliza mucho más por todos los símbolos, ¿no? La única mágica, pero en fin, en verdad, este pueblo, la presencia de María en este pueblo, se dice en eso. Y en esta historia, tal vez así que uno viajó bastante, y pueden contar en Uruguay, la Biblia 33, y tiene que dar un curso de historia rapidito, porque otras el título es un lugar, en su papá, otro cerro tal, pero con ese nombre tiene que decir algo de los 33, ¿no? Así que ella sintetiza la presencia de Jesucristo, de la Iglesia, del Evangelio, Eucaristía, de María, en nuestra historia y en nuestra geografía. Porque ella fue recorriendo, ahí por agregar una tercera parte, que eso lo saqué de otro lado, ¿no? Papá, que es contemplar la teología, un ícono tiene una teología. Y bueno, que eso lo había sacado mucho del padre Bojorge y de un laico uruguayo desconocido, porque se debería conocer más, que es Dimas Antuña, un gran laico sobre todo el 30 y 40, que era el mejor libro de contemplación de la misa, es el de él. Bueno, y él tiene eso sobre el eje de Lupán, toda una especie de lectura contemplativa de la imagen. Bueno, y con eso hice el artículo. Pero bien, con eso me agarró, me convenció, que entonces, ya que está. Yo le dije a la Virgen que donde me la pidieran yo lo daba. La primera vez la di aquí, no aquí, en el ángulo, porque me pidió el padre Vital Doroskovich, que era el párroco, y bueno, para acá, pero acá había estado todo ocupado, entonces la di en el ángulo, porque la casa no estaba todavía, yo no había liberado la casa aquella, porque no había hecho esto, así que era todo bueno, que pasa. Bien, y bueno, y alguno más que me dio, el año 92, algunos se puede acordar, los obispos, como era el quinto centenario, la evangelización, en todas partes hacían cosas, bueno, había que hacer algo. Y los obispos dije, lo digo con un poquito de sorna, pero en fin, eso fue me hace sacar la Biblia 33 para tener, y que pasara por las catedrales, esa era la primera idea. Después pasó por todos lados. Bueno, y en julio del 92, el clero Montevideo estaba retiro en Florida, en los ejercicios, y el monseñor Orlando Romero, que era auxiliar, me dijo, la Virgen me dirá Maris. Y me dijo, ¿cómo? No, así no puede ser. Eso hay que preparar. No. Es decir, en un mes no había una estampa, no había una medalla, no había una foto, no había una oración, nada. Hicimos, algunos se recordará, puede ser, hizo un folletito con 3 reuniones para los grupos, unas estampas rojas, un fondo rojo que saqué de otra, ¿no? Pero vi que se apoyaba así como un cuadrito. Bueno, la recibimos en Portones. Y la trajimos con una cabeza, yo que sé, con un coche de caballo, lo consiguió Carlitos Alonso. Y bueno, y yo conseguí hasta la banda de la Armada, de la escuela naval aquí, que este país laico gratuito y obligatorio, bueno, no importa, la recibió allá y la recibió acá. No todo el camino, la recibió en la puerta. Y acá en la puerta tocando Estrella del Árbol, la banda de la Armada, y me acuerdo, no sé qué grado tendría, que era el director, que cuando la Virgen entró, él se dio vuelta, la gente siguió tocando por no darle la espalda a la Virgen. Fue impresionante. Porque cuando llegó ahí, todavía le bailó el ballet folclórico nacional
que lo hacía la mujer del restaurante, Flor de María Rodríguez del restaurante, si no me equivoco el nombre de la señora. Bueno, hicimos todo, así que hice. Y además, como no había nada, yo recorrí el país con esa conferencita que tenía hecha, porque me llamaban a todos lados y veían la Virgen y nadie sabía. Así que recorrí muchísimos lugares dando esa misma conferencia que había hecho en el 87 y fue extraordinario. Todos los obispos, me acuerdo cuando vino aquí a Montevideo, se le recibió en la explanada municipal, estaba llena, tarde no podía quedar. Nadie esperaba lo que pasó. Entonces, yo vi ese potencial y vi también que después había que seguir trabajando. Yo digo, no había una medalla, no había una estampa, no había una oración, no había nada. Y bueno, yo vi bastantes lugares, más que nada la preparación. Y pues acá en Montevideo, incluso aquí en Estela Maris. Y pues eso tendrá que hacerlo de Florida, eso de Florida. Y en el año 93 yo cumplía 20 años de ordenado y después hice la primera peregrinación que hice a Tierra Santa, en parte para llevar a Tierra Santa a los peregrinos y en parte para pasar a Europa. Para la peregrinación y yo me sacaba 3 meses para estudiar, para poner un poco al día, entonces iba a la universidad. Y siempre con eso que la Virgen 33 tenía que, ahí a cortar para no seguir mucho con lo mío, con que la Virgen 33 en fin, era un potencial evangelizador y tiene una palabra que decir, y bueno, pero hay que siempre que mediarla, ¿no? Y que les tocaba lo de Florida. Y un buen día, yo nada de ficción, nada, un día me cayó la ficha, y la gracia de Dios, el que viste fuiste tú, el que tenés que hacer los opos y chao. Y ahí me embromó el año sabático, todo la Virgen, me dediqué a hacer llaveritos, a hacer el cuño de la medalla, a escribir oraciones, yo qué sé, ¿sí? Intelectualidad se me fue al tacho. Todavía tengo artículos que fotocopié que después nunca más leí, porque es un trabajo, hacer oración, imprimir oración, esas azulitas, bueno, y ahí, todo eso. Siempre que yo no me voy a ir a Florida, yo no voy a cambiar de Dios. Y bueno, después a fin de ese año, vino la hermana Noemí, yo todos los 8, durante 10 años fui a celebrar misa a Florida. Porque después no quería salir sentado, yo todos los 8, 10 años, en todo, en verano, en invierno, si no estaba viajando. Y después, bueno, aquí pues hacíamos de la procesión de la tarde, las tocaban de acá, mucho fue, pues hago un poquito de historia de Estela Maris. Muchas cosas se pudieron hacer porque yo estaba aquí en Estela Maris y porque me apoyaron. Hacíamos los cantos de la misa de la tarde por de la plaza. Yo hice llevar la imagen al centro. Yo no veo por yo, estoy compartiendo nada más, por yo nada, porque estaba muy bien puesta como son paternal en un costado, pero justamente como había que mostrarla, y además se llevaba toda la misa y no se veía. Entonces yo fui y la llevé a ese templete que era para altísimo, ¿no? Hasta con 9.000 le pagamos los vidrios, ¿sí? En fin. Hice la casa del peregrino, bueno, acá hicimos rifas, autos, cosas, usted no se acuerda, porque ya la casa de ya habíamos hecho, hicimos para el 90, esto ya es el 93. Bueno, después empezó acá también a la visita de la Virgen, se encuentro los parroquiales, la imagen, empezamos con una, o sea, 10 al final, ¿no? 2, yo que se guarda, de las imagencitas de la Virgen de los 33, más de 900 familias que iba. Bueno, y así que trabajé mucho para la Virgen 83, leí un poco, traté, no es fácil, porque uno cuando no es nadie, yo era nadie, no tenía cargo ningún, todo tenía que pedir permiso y lo que me dije, bueno, pero como soy medio tosudo, pedí, o si me decían que no, esperaba y volví a la carga. Porque había que dar una cierta forma, le inventé la súplica, me inspiré en el hecho como se hace en Pompeya, pero el texto dice yo, para que hubiera un gesto, un rito, porque ir a una misa con obispo está muy bien, pero digo, no se va para eso, ¿no? Tiene que ser el encuentro con la Virgen. Me quedé la súplica, me dio bastante trabajo con los señores obispos, que era muy larga, que no sé cuál. Y ya digo, la llevé al centro, muchas cosas. Y bueno, la casa del peregrino, que estuvo 20 y tantos años, la hermana Noemí, pero aparte tenía museos, agrandar lo que se dirá allí. Bueno, eso, y bueno, yo agradezco mucho. Bueno, en Uruguay le canta el 83, también empezó aquí en el 94, el 95, con gente de aquí. Así que digo mucho, nada, para que demos gracias a Dios, porque Dios hace su historia, y así como hizo su parte en Museo Paternal, nosotros hicimos la nuestra, en todo esa...
todo ese tiempo. Y bueno, la Virgen se ha ido haciendo su espacio. De hecho, hoy por hoy, prácticamente la réplica, ¿no? Está en casi todas las iglesias, está en las rutas, por supuesto, en el seminario se forman con la Virgen, con la imagen del seminario del 23, y se va haciendo su espacio. Lo cual no quita que queda mucho por hacer, ¿no? Porque esas cosas requieren un tiempo y la gracia de Dios y la respuesta de la gente. Antes de pasar más al libro, y si quieren algunas preguntas, digo cosas que yo digo que quedan por hacer. Uno, que hay que llevar, además de la peregrinación nacional, hay que peregrinar muchas veces, siempre. Y hay que llevar a los hijos, y tiene que ser, crear que sea el centro, porque a nosotros nos gusta, así como somos, hay que ir a no sé dónde, hay que ir a las señoras más bien pitucas de la época de mi madre, había que ir a Rue du Bac, porque cuando nadie viajaba, entonces eran 10 personas que iban a la Rue du Bac. Rue du Bac era medalla milagrosa en el país, porque en la década del 60 ni empezaban los viajes, el avión empieza en esa época. Bueno, entonces, siempre estamos buscando, pero la nuestra, la que es nuestra alianza y la que espera nuestra respuesta y con la que tenemos que evangelizar nuestro pueblo, es la Virgen 83, por supuesto. Pero la que significa la presencia con nuestro pueblo y que no tenemos que dar la espalda, ahí hay mucho para trabajar, todos. Otra que hay que para trabajar, que les digo, son cositas. Yo ya lo había puesto en aquel artículo, el 87. La fiesta de la Virgen Mayor casi todos los países europeos es la Asunción. Pero en España, Portugal y los países hispánicos es la Inmaculada, el 8 de diciembre. De las fiestas, que eran fiestas al menos no laborables, de todas las que sacó la dictadura, todos se volvieron a poner, menos el 8 de diciembre. Y nosotros nos abrimos la boca. Yo no le echo la culpa a los masones, porque ellos hicieron bien su trabajo. A nosotros. Y tenemos que hacerla igual, no protestando políticamente, haciéndola. Después de todo, los judíos celebran Yom Kippur y cierran sus tiendas, aunque no les pagan, aunque pierdan un día de negocio, y el Estado no se lo dé. Nosotros le debemos a la Virgen devolverle el 8 de diciembre, haciéndolo nosotros. Empezamos por cerrar no he conseguido, yo lo he dicho, no he conseguido que cierren las curias. Se va a acabar el mundo por cerrar la curia un día, ¿no? Pero al menos que algo hagamos, ¿no? Dicen los colegios, no importa, cierren, lo ven. Y luego le debemos a la Virgen nosotros mostrar que realmente su fiesta es lo más grande. Y no solo porque hagamos a última hora una misa, que por supuesto tiene que estar. Bueno, yo mando el desafío. Y otra cosa que hizo ver, Dios, te hice estas trompitas y cositas y medallitas. Porque uno me dijo, bueno, pero no se le puede poner a una hija 33, Claro, la Virgen para que se pasa, Lourdes, Fátima, yo qué sé, va. No sé si hay. Entonces yo, medio tarde, pero va fabricando, que si saldrá o no. Yo le junté, la Virgen siempre es la Inmaculada, pura y limpia, Concepción, etc. Pero le junté el de Agraciada, la Agraciada. Entonces le puedo poner María Agraciada por ella. Porque Agraciada es eso, llena de gracia. Ese es el título bíblico. Y bueno, poner a algún hijo, un nieto, María Agraciada por ella. Nosotros tenemos que ir metiendo en la cultura, irnos metiendo en los hábitos, irnos metiendo en el hablar. Bueno, creo que en fin, con respecto a una palabra, quiero agregar, un ratito, sobre, tenemos una imagen. Las imágenes hay que contemplarlas. Gracias a Dios nos tocó una Virgen linda. Si toca, toca. Sí, no voy a meterme con ninguna otra extranjera. Es la más linda de todas. Y además, también, gracias a Dios, no la revistieron. Y entonces está en la imagen ella misma, ¿no? Fíjense que es una Inmaculada Concepción. Los misterios de María, con Jesucristo, bueno, algunos son muy representables. María Dolorosa, bueno, el manto negro, las espadas, así, Suscitar que de Cruica, hablar. Bueno, María del Nacimiento, la Visitación, todos son muy representables. Pero ¿cómo se representa una concepción? Es irrepresentable. Cuando se concibe un ser humano, es irrepresentable. Y que sea
lleno de gracia y libre de pecado original es irrepresentable. Entonces, durante los siglos, hago un pequeño paréntesis, ustedes saben que el dogma de la Inmaculada Concepción es de 1854, no quiere decir la verdad ni el hecho, pero toda la iglesia creía en la especial santidad de María, pero había un problema, digamos teológico. María tiene que ser redimida, porque todos son redimidos por Jesucristo, el único que no es redimido es Jesucristo. Entonces decían los teólogos, bueno, un instante tuvo el pecado original y ahí se le perdona. Entonces no es inmaculada del principio. Y bueno, hasta que llegó el teólogo más vivo que dijo, no, nunca tuvo pecado. Pero ya, ¿por qué está llena de gracia del principio? Por redención. Es la más redimida de todas. Es antes-redimida. Por esa regla teológicamente. Bueno, pero en el tiempo en que no estaba, y que algunos, por ejemplo, los dominicos eran muy anti-Inmaculada Concepción, por un problema teológico, los reinos de España estaban consagrados a la Inmaculada. Los reyes de España y el pueblo español fueron. Por eso digo, es que la fiesta de Inmaculada en España y en América es más importante que la Asunción, porque fue ese. En las universidades españolas, para que le dieran el título había que jurar y defender la Inmaculada. Así que digo, está toda esa historia atrás y, bueno, está lleno de las parroquias, las iglesias de Inmaculada. Fíjense que la catedral, la matriz, es San Felipe y Santiago, por los patronos, por el rey San Felipe V, pero la verdad la parroquia de la matriz, de la catedral, es la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago. No la dejaron de lado, ¿no? Así que esa preeminencia por la Inmaculada. Bueno, ya digo, antes de los siglos, ¿qué hacían? Ponían una virgen con un cartelito, toda pulcra, toda hermosa, Inmaculada Concepción. No había modo de representar el misterio. A veces usaban la salsa ardiente de Moisés, que no se quema, pero eso más bien es símbolo de la virginidad perpetua, que siempre la tienen a pesar de... Y entonces, fue el genio español, de ese amor, que descubrió y opuso solamente la belleza de la mujer joven para representar a la Inmaculada. Todas las de Murillo y todas estas, ¿no? Es la belleza de la mujer joven, es la belleza de la gracia. Y si ustedes se fijan, la Inmaculada, a pesar que a veces no les gusta, no nos mira, porque no es una virgen mediadora, está así, es mirada. Dios ha puesto los ojos sobre ella. Ella está así y recibe toda gracia. Se deja hacer. La virginidad de la Biblia, en primer lugar, más que la pureza, bueno, lo que nosotros decimos, bueno, ya no existe más, un cassette virgen, o sea, lo que es todo disposición a recibir algo. Bueno, es toda disposición, toda gracia. Entonces, la Virgen es realmente una Inmaculada bellísima. En el género barroco, tiene ese movimiento del vestido que a su vez está envuelta en el Espíritu Santo. Eso es realmente la esperanza de la victoria sobre el pecado que nos da Jesucristo, pero en realizado es María Inmaculada. Nosotros vivimos en un mundo desesperanzado y que se transmite. Bueno, ¿qué va a ser? Esto es un chiquero, acostumbremos al chiquero, legalicemos todo y saquemos. Y no, la esperanza es la santidad que Dios puede hacer de las piedras, hijos de Abraham, y puede hacer de nosotros. No inmaculados del principio, pero sí santos, inmaculados en su presencia, y el signo de ello, y en nosotros, en este pueblo que nosotros ya largamos la chancleta y el hermano, no, hay que anunciar a María Inmaculada y con toda Dios suya. Tiene además, si ustedes se fijan, esta rodilla está un poquito adelantada, tiene un suavecísimo paso de danza, no de danza social, de vuelta, de la que es conducida, camina, llevada por Dios. Además no toca la tierra, está por encima del mundo material. Eso es digna de ser contemplada y nos transmite pues el que nosotros también nos dejemos mirar por Dios y obrar en nosotros. El libro es una propaganda, 400 pesos, y la firma gratis. Bueno, ¿qué le parece? Un poquito de agua.
Bueno, un poco lo hice, yo hace tiempo le decía a esta persona, juntar material, ya no me juntó antes, que conté yo lo que yo tenía un poco por estos 200 años. Tiene una primera parte, tiene 4 partes: oración, historia, presencia y reflexiones. Se puede por cualquier lado, ¿no? Pero era más seductor, por decir así, empezar por la historia, ¿verdad? Se entiende por la historia. Pero, para ser más teológico y más verdadero, yo voy a empezar por la oración, porque la iglesia la conoce orando, entonces empecé por la oración. Y le pongo la súplica, que es la más, que se reza, puede rezar cualquiera, así que se reza el día de la Congregación Nacional, y que es la más desarrollada, pero tiene para que quiera profundizar la súplica, un inmenso comentario, que tiene más notas si quiere que texto. O sea que es una cierta suma teológica del contenido, de por qué se reza y qué se dice, ¿no? Así que digo, eso tiene para los curas, para que puedas explicar con algo adentro, porque la súplica tiene 2 partes. Una es propiamente lo que es en las oraciones bíblicas, ver acá la bendición, lo que Dios ha hecho, dirigido a María por lo que Dios ha hecho en ella, la elección, el Antiguo Testamento, entonces orando, bendiciendo a Dios. Y, bueno, y por eso ahí abajo está tanto gran parte de la teología del concilio, el capítulo 8 de Lumen Gentium, como bíblicamente, ¿no? Así que había parte probablemente de memoria, como es una parte de la eucarística, ¿no? En memoria de las cosas que Dios ha hecho, una bendición, una ver acá. Cuando Jesús dice que bendijo, no bendijo el pan, bendijo a Dios por todo lo que había hecho. Esa es la primera parte de la súplica, y una segunda parte que es propiamente de súplica, de pedido. Entonces hay que bregar bastante porque, como es para todos los años y siempre, tiene que estar todos los pedidos, además es una súplica universal. Lleva muy largo, sí, pero viene el año que quieren pedir por la vida y tiene que estar, y por los jóvenes tiene que estar, y por los viejos. Es un honor a mi madre, porque mi madre, porque a los 23 años, hasta los 80 y pico, iba a la cárcel central a dar catequesis y hacer manualidades a los presos. Me dijo: siempre rezan por los viejos pidiendo el fin porque no podemos. ¿Por qué no rezan un poquito por los viejos que seguimos trabajando en la iglesia? Entonces, ahí cuando llegan los ancianos, les puse esto para divertirse un poco, pero para ver que todo tiene toda su historia, toda la parte antigua, los investigadores. Mira, madre, a los ancianos. Muchos con su esfuerzo colaboran con las nuevas generaciones y aportan su sabiduría y experiencia. Que cumplí con mamá, con muchos ojos. Pon tus ojos misericordiosos en aquellos que van a ver incluida su fuerza, etc., ¿no? A las 2 partes. Bueno, así que esa tiene una súplica muy, que mi querer lo dejo así por un día. Yo quería que, pero nunca conseguí, que se hiciera siempre a la misma hora para poder que se llegara a ser una transmisión como nacional, ¿no? Lo hará otro. Y después sigo con un poco, no con los textos, sino con una reflexión sobre las lecturas de la misa, la lectura del oficio. O sea, conocemos cómo reza María, el misterio de la iglesia. Después le puse algunas himnos que están en el oficio divino, que son unas poesías. Le puse las introducciones de Juan Pablo II, cuando estuvo, que la homilía que hizo en Florida, el Regina Cheli de ese domingo que está dirigido a la Virgen, y hay una oración de consagración que hizo él a la Virgen. Así que digo, tiene mucho material. Y por lo mismo que a la historia, algunos dibujitos, le agregué los documentos, la bula de coronación pontificia, la bula de declaración de patrona en Uruguay. Está todo por aquí, así que si está todo en internet se lo encuentra, ¿no? Y después la tercera parte, que se llama presencia, no sé mucho que ponerle, ¿no? Signo de su presencia. Algunos generales, uno es el santuario. Cada título de la Virgen está ligado también a una acción. Si yo le digo el verdún, ¿qué hay que hacer cuando se va al verdún? Subir al cerro.
Y si no puede, lo hará con la cabeza, ¿no? Pero digo, está unido a todo lo que significa la ascensión, al esfuerzo que tiene eso, lleva su piedrito, lo que sea, ¿no? La Virgen está unida a un santuario, a entrar en la casa, a la iglesia. En ese sentido, es una devoción netamente eclesial. Pues está bien que nos visite porque nosotros vayamos allá, no porque seamos más vagos. Está bien, ella sale a buscar, es entrar en ese santuario, porque es renovar el bautismo, la pertenencia a la iglesia. Entonces, hago un poco una reflexión del santuario, de la peregrinación nacional, de lo que ya dije de hacer más peregrinaciones. Esta es una hora de viaje, no es el fin del mundo para nada. Pero gracias a Dios también que hace las cosas bien, la Virgen no está en Montevideo. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no, todo acá, no. Hay que ir al centro del país de alguna forma, ¿no? Después hago unos recuerdos, ya digo, en otras partes hago estos lectuales, un profesor paternal, ¿no? Y acá hago lo que yo viví un poquito más cerca, un recuerdo de la hermana Noemí, de la casa del peregrino, que por ahí doy un gracias a la parroquia de Carrasco, muy rapidito, porque yo es ahí, del lugar de Canta del 33, de su presencia, eso que dije, antes no estaba, no. Que está estando en el país, casi en todas las iglesias, en todos los lados, aún en el mundo, y cito 2 o 3, como sabes, está la iglesia de Inmaculada, en la calle Independencia, lo que es, en Lima está, en la Basílica de la Merced, ahí la llevó Diego Zorrilla, cuando fue embajador, y ahí está en la Basílica de la Merced, nada menos que en el Jirón de la Unión, más centro de Lima imposible. Y ahí como ponen ahí está. Y bueno, y también porque algunos conocen, me enteré, y sabía que está en Praga, me enteré porque fue para la presentación más le pedí a Silvia Puente de rellenar, y le digo, mira que está en Praga, pues yo he hecho una combinación, es una embajadora que había, no sé qué festejo, no sé qué, digo, y está en la Basílica de los Santos Apóstoles, que es la segunda basílica de Praga. Yo sé que uno estaba en Praga, está la catedral arriba del cerro, es inmensa, de San Ivo, y después está la de San Lucas. Y todas las fotos con el arzobispo ahí diciendo, bueno, pues, y también, por cierto, en Roma, ¿no? La Basílica de los 12 Apóstoles, esa también me el cuento, pero fui yo, cuando me embromó la vida, que yo estaba en Roma, estaba en el 93, digo, hay que traerla a Roma. Entonces, el Papa era eslavo, ¿no? Los eslavos conseguían todas las capillas abajo en el Vaticano, cursos que hay, todos los países, con chiquito, grande, todos conseguían. Pero nosotros, bueno, los países grandes tienen iglesias nacionales, ¿no? La iglesia española, la iglesia portuguesa, todos tienen. Y la iglesia francesa, Luigi Di Francesco, que todos tienen. Nosotros ni una cosa ni otra. Y bueno, yo fui 5 años ahí a la vuelta a la Gregoriana, y ahí está la iglesia, ahí, y a veces que recé, yo nunca me enteré que estuviera ahí San Felipe Santiago. Creo yo que en mi época la cripta estaba cerrada. Bueno, el hecho que fui, pues yo a la biblioteca y la había abierta, entré, bajé, pues dice San Felipe Santiago, recé San Felipe Santiago, pego la vuelta y hay en la contraria hay una capilla sin nada. Acá. Y por esas cosas yo estaba quedando en los conventuales, franciscanos conventuales, hay un padre que estaba acá que me daba, lo que nosotros llamamos misa promesa. Yo celebraba una intención de misa y con eso podía vivir ahí, me daban la mesa. Todo a como se pueda vivir. Pero bueno, entonces le dije ahí, y él era, además de superior de allí, era lo que llaman los definidores. El padre general tiene 4 consejeros. Y él, bueno, y ahí conseguí eso. Bueno, al año se llevó, hizo mucho el embajador sin pasencia, yo fui a colocarla, fue una ceremonia maravillosa. Me decía, ¿cómo? Porque después de las basílicas mayores es la iglesia más importante de Roma. Después de las papales, Roma está en el pleno centro, y es enorme, y la principal de los... Bueno, así que ahí está, y bueno, ahí todos los 8 se celebra misa, la corre, siempre algún uruguayo de cura ahí que está ahí, y bueno, cuando vamos los obispos a visitar Lima, además de las 4 basílicas papales, vamos allí, etc. Así que de algún modo es nuestro lugar en Roma. Y después, bueno, la imagen peregrina que se quedó estos últimos años, que ya anda dando vueltas. Yo no la ayudé, pero no la hice, pero digo, yo había pensado que era para una prevención puntual, un hecho. No sé si, no para este ajetreo que he tenido de la imagen, no sé, ahí van dando vueltas. Y después parte con un testimonio personal, que es algo de lo que les conté, cómo la Virgen me agarró y cómo me usó. Bueno, porque ya digo, yo no me creo nada, pero la historia.
Y la cuarta parte, reflexiones, esos son artículos un poquito más largos, un poco más teológicos. Uno es el primero, ese que sobre el mensaje teológico pastoral de Eligio 33, que es el año 87, y otro es uno que es en el 2004, que se llama María, Mujer, Icono de Esperanza, que primero toma un poco, es difícil, porque todos nos entendemos, de antropología de la mujer bíblica, basándome en la reflexión de Teresita Porchile, que lo habrán conocido, ¿no? Una figura importante, y que lleva parte de la imagen de Dios en la mujer, sobre todo que la mujer, si la imagen de Dios, como dice, Dios no tiene sexo, pero la imagen sí, porque los creó imagen de Dios, varón y mujer. Dios no tiene sexo, pero la imagen es varón o mujer. Bueno, hay que ir al cuerpo. Entonces ella pone el propio del cuerpo de la mujer, es que da vida adentro. Entonces, bueno, y eso mismo se aplica pues a la iglesia y a María. De hecho, en el oficio divino, los salmos que se aplican a la iglesia son los mismos que se aplican a María. Y son todos lo que son la ciudad, con un símbolo femenino porque tiene vida adentro, etc. Así que por ahí trabajo y bueno, lo aplico pues a la Biblia 33. Así que tiene la oración reflexionada, la historia con algunos documentos, distintas presencias, un poco sobre su devoción y un poco lo que habría que hacer, y unas ideas que dije y las pongo, y después estas dos reflexiones. Digo, se puede leer suelto y pedacitos y como se quiere, pero y también se puede regalar, eso es propaganda del libro, también para servirle a ella, ¿no? De paso, está muy linda la tapa, como son las fotos que sacamos para los libros de las iglesias, de Testoni, y estoy en eso, de conseguir esas buenas fotos. No sé si quiere hacer una pregunta, si no hacemos una María y quedamos libres. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Una curiosidad que les quede? Empezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de los 33, ruega por nosotros. Yo quise imponer, Virgen de los 33, ayúdanos. No, protégenos. Para que fuera distinto, no me sigue. Porque, y bueno, mi hijo es la medalla, lo puse, pero. Porque el sol de la patria miraste nacer, nuestra voz te aclama, capitana y mía, como fuiste un día de los 33. Ahora sí la cosa. debo tener, pero claro, cosa viejo, no sé dónde, la filmación de acá cuando vino. Yo la vi el otro día. Yo la vi el otro día, me la pasaron. ¿Ah, sí? ¿El disco grande? No, me la pasaron por. Ay. Me pasaron una síntesis de toda la visita que tiene como